Hola, muy feliz día. Mi nombre es Adi Ela Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos y para todos los que quieren evolucionar y cambiar. Vos te lo mereces. Feliz día, muy feliz día. Te voy a hacer compañía. Vamos a hablar de sabiduría. Vamos a compartir un montón de información. Vamos a seguir hablando de abundancia, de riqueza, de opulencia, de sanación perfecta, de alegría. ¿Cómo los ángeles ven la riqueza, la abundancia y la opulencia? ¿Dónde está encriptada esa información, esas emociones divinas? Parte 2. Feliz día. Vamos a comenzar. Bien, veníamos hablando de abundancia, de riqueza y de opulencia. También compartía con ustedes una canalización que tiene que ver con la abundancia y la sanación perfecta. Miren, la sanación perfecta, la abundancia, la riqueza, la opulencia y todo lo que es la alegría, el bienestar, la perfección, son emociones y es algo que nos merecemos, que traemos por origen divino, por ser seres chispas cósmicas, emanaciones de la luz de Dios Padre Madre, o sea, por ser chispas de Dios, por ser a imagen y semejanza de Dios, de los dioses, de las galaxias. Bien, entonces vamos a hablar de esto específicamente. Compartía con ustedes la canalización, le preguntaba a los ángeles cómo ven ellos la abundancia, la opulencia y la riqueza, y también cómo funciona el cuerpo. Los ángeles explican que el cuerpo tiene una función inteligente y tiene un montón de sabiduría encriptada, que el cuerpo comienza a no funcionar de forma correcta cuando no sabemos cómo vivir. El ser humano no sabe cómo vivir en el planeta, entonces comienza a no funcionar de una manera óptima, de una forma saludable. Por eso es tan importante tener conciencia, anclar la conciencia en nosotros para conectarnos a una frecuencia superior. Los ángeles explicaban que el cuerpo físico genera como un automatismo para poder seguir funcionando en la tierra, para poder movilizarse, para poder comer, para poder generar funciones de desintoxicación. Para generar todas esas funciones, para que el cuerpo funcione de una forma, entre comillas, correcta y de una forma ordenada, el cuerpo tiene como una especie de termostato que va regularizando la función del cuerpo y empieza a generar un automatismo para poder hacer las funciones que debe hacer. Si ustedes tienen programas, si ustedes tienen implantes, si ustedes tienen creencias, si ustedes aprendieron a vivir de una manera determinada, el cuerpo comienza a funcionar de una forma automática. O sea, respira de una forma automática, piensa de una manera automática, comienza a generar un tipo de función automatizado para poder sobrevivir. Por eso, anclar la conciencia de una forma correcta, conectarnos al ser, nos da la posibilidad de observar si lo que comemos, si lo que escuchamos, si dormimos de una forma correcta, si comenzamos a funcionar de una forma óptima y hacer una observación de la forma de vida en el planeta terrestre, o sea, en el plano terrestre, evolucionar la conciencia a niveles superiores. Y los ángeles explicaban esto que es técnico. Cuando ustedes tienen programas terrestres, cuando ustedes tienen programas del ego y cuando ustedes tienen todavía la genética que tienen que limpiar y tienen que disolver patrones de origen terrestre, lo que sucede es que el cuerpo comienza a funcionar de una forma automática. Y esa función de respiración, la fisiología de los órganos, las formas de pensamiento y las formas de comportamiento tienen que ver con una programación determinada del ser humano. Entonces, el ser humano comienza a programarse de una forma diferente porque es aquello que tiene instalado que tiene que desaprender. Cuando ustedes hacen conexión con la conciencia, empiezan a observar de una forma diferente
y su patrón de pensamiento comienza a transformarse. Miren, los ángeles explicaban esto. Si ustedes quieren comenzar a evolucionar, tienen que transformarse, tienen que transmutar la energía, tienen que comenzar a evolucionar la conciencia. Si ustedes tienen accionares terrestres, tienen un proceso de autodestrucción y tienen un proceso de vivencia, o sea, si no viven de una forma consciente en el planeta, comienzan a deteriorarse. La sanación y la salud perfecta es un merecimiento, ustedes lo traen ya innato en ustedes, pero con la forma de comportamiento en el planeta fueron deteriorando esas funciones y se fueron olvidando lo que es la tecnología del ser, lo que es la tecnología de la luz, lo que es la tecnología de la conciencia. ¿Qué es lo que da sabiduría? ¿Qué es lo que da transformación? La sabiduría. ¿Qué es lo que da transformación? El conocimiento. ¿Qué es lo que da trascendencia, cambio? ¿Qué es lo que da salud, sanación perfecta? La sabiduría, el conocimiento, el saber, el aprender, el comprender. Si ustedes todavía tienen comportamientos terrestres o accionares terrestres, todavía no hicieron un cambio trascendente. No sé si ustedes escucharon lo que es la conexión a los ADN superiores, a los ADN centrales. Eso tiene que ver con una conexión superior. Pero también tienen que entender que el ser humano tiene ego, nosotros tenemos ego, y eso también hay que trascenderlo. Porque el ego capaz que les hace creer que ustedes van por buen camino y tienen que observar el hecho de salir de procesos astrales para comenzar a conectarse realmente con su proceso superior de sabiduría y de sanación. Ahí es donde empieza a haber una función que ustedes tienen que observar. Si ustedes tienen comportamientos egoicos automatizados que tienen que ver con la falta de conciencia, no comer sano, o no descansar lo suficiente, o no saber de funcionamiento corporal, ahí tienen que hacer un parate y empezar a observar cómo funciona el cuerpo. Porque el cuerpo se deteriora por el mal funcionamiento y la forma no correcta de vivencia. Si ustedes viven de una forma no correcta, de una forma no equilibrada, el cuerpo empieza a disfuncionar. El cuerpo tiene un termostato, tiene un termostato que genera que pueda hacer como un reequilibrio para que pueda mantenerse, digamos, en los parámetros básicos para poder funcionar, para que ustedes tengan energía, para que el cuerpo lleve sangre a diferentes sistemas, para que puedan conectarse a lo que es la energía, para que el cuerpo se pueda movilizar, para que puedan pensar, para que puedan hablar, para que los órganos puedan generar una limpieza y puedan comenzar a funcionar de una forma correcta. Entonces, si ustedes piensan que lo que es la falta de salud tiene que ver con no entender la tecnología de Dios, tienen que hacer un parate y empezar a conectarse a la conciencia para saber dónde ustedes están desequilibrados con respecto a la alimentación, al descanso, a los pensares, y eso lo da la conciencia. Eso lo da el conocimiento, la sabiduría, el aprendizaje, la práctica, la disciplina. El cuerpo es perfecto y es una máquina para que la conciencia, el espíritu, pueda asentarse para que pueda hacer lo que vino a hacer. Entonces, cuando el cuerpo no funciona de una forma correcta, es porque está generando, es porque está funcionando a través de una energía llamada ego. Y esa energía llamada ego trae comportamiento, trae vivencia, trae un montón de cosas que son programas astrales que generan autodestrucción de forma lenta. Por eso el ser humano se acostumbra a llevar un modelo de vida para poder sobrevivir y piensa que así vive bien. No, a mí no me pasa nada, no, o sea, capaz que esa frecuencia y esa energía están deteriorando de a poco el sistema sin que pueda entender cómo funciona el cuerpo, la mente y el alma.
Por eso es muy importante que tomen conciencia de esto. Hay programaciones en el planeta Tierra que generan que el ser humano viva dormido. Y los ángeles, los guías y los maestros emiten mucha luz en la Tierra para que el ser humano pueda despertar y se acuerde cómo es vivir con salud, con sanación, con abundancia, con alegría, con riqueza, con pensares elevados. Es una forma, es cambiar de esa vivencia que tienen a una vivencia superior. Y desacostumbrar, desaprender eso que el humano aprendió y automatizó como algo normal para vivir. Entonces, tomar luz, tomar conciencia, nos va a llevar a entender cómo funciona el cuerpo y la conexión a los sistemas superiores. Todo lo que va sucediendo tiene una explicación lumínica. Y yo le preguntaba a los ángeles, y ellos nos decían que el cuerpo es tan perfecto que así todo, teniendo una función lenta o una función no correcta, igual les da energía para que sigan movilizándose. Es como un combustible egoico que va generando que el ser comience a deteriorarse. Por eso, cuando el ser no toma conciencia, come cualquier cosa, toma cualquier cosa, no descansa, tiene sexo, toma drogas o toma medicaciones o drogas o tiene vicios o tiene mucho pensamiento negativo o tiene relaciones o tiene mucho comportamiento egoico o tiene un programa de comportamiento determinado, entre comillas, normal para la sociedad. Y eso es astral y de eso hay que salir. Por eso yo les digo que es muy importante que puedan conectarse a la conciencia para que puedan cambiar su forma de ver las cosas. La abundancia, la riqueza, la opulencia, la sanación perfecta son parámetros de conciencia que el ser humano tiene que tener por merecimiento. Al olvidarse de estas programaciones, al desconectarse de la frecuencia de luz, entra en otros parámetros que tienen que ver con parámetros de tóxicos. Son tóxicos, diferentes niveles de toxina que tienen que comenzar a dejar para conectarse a la frecuencia del ser, para conectarse a frecuencias superiores. Es por una cuestión superior de sanación, de sabiduría, porque el hecho de que el ser humano vuelva a reencarnar y venga al plano, y venga al plano, y venga al plano, es justamente porque Dios entiende que el ser humano todavía no tiene disciplina y no tiene un entendimiento superior. Y eso hace que vuelva a reencarnar para aprender aquello que todavía no aprendió. La sabiduría, la opulencia, la riqueza, la abundancia, la alegría, la sanación perfecta se sintonizan. Pero yo para esto tengo que tener conciencia. Yo para esto tengo que tener sabiduría. Tengo que tener mínimo un comportamiento sabio. Tengo que tener una disciplina que me conecte con la conciencia del ser. Y tener una disciplina que me conecte a frecuencias superiores para comenzar de a poco a cambiar y a transmutar esos procesos que me generan ese tipo de distorsión. Por eso es tan importante que tomen conciencia a la hora de observar. Los ángeles explicaban que para el ser humano la abundancia y la riqueza está tergiversada porque ellos ven la riqueza, o sea, no tienen una buena observación de los parámetros de conciencia. Y para lo que para el ser humano es conciencia y para lo que para el ser humano es riqueza, es abundancia, no lo es. Porque la abundancia superior, la riqueza, la opulencia, están encriptados y hay que develarlo a través de esas lecturas de conciencia, de parámetros superiores de conciencia. Si yo anclo la conciencia, me conecto a los ángeles, me conecto a los guías,
puedo comenzar a entender cómo funciona el sistema. Si ustedes hacen de la forma negativa de vida algo normal, por eso pasan después estos procesos de desequilibrio en el planeta. Por eso es tan importante que se conecten a la frecuencia del ser. Miren, hablábamos de abundancia. La abundancia se sintoniza y para eso hay que aprender una forma de observación superior. Hay técnicas para eso. Sintonizar la opulencia es una coordenada de luz y se aprende, se aprende para saber eso. Meditación, respiración, son cosas básicas. Si ustedes todavía no aprendieron a meditar, a respirar y a conectarse a las frecuencias superiores, ya tienen que ponerse a hacer eso. Porque aquellos que no meditan tienen un sistema automático de vivencia, viven de forma automática. El cuerpo automatizó la fisiología y el cuerpo funciona automáticamente. Entonces, es como que el ser humano es como que va empeorando su proceso al no entender, le embarraste. ¿Vieron cuando alguien dice, le embarraste ayer le embarraste con fulanito, le embarraste con menganito? Tiene que ver con eso. Por no entender, el ser humano comienza a mandarse las chingaditas y después pasa esto. Lo que es comenzar a comprender cómo funciona el cuerpo y la abundancia y la sanación es un hecho de merecimiento por ser hijos de Dios. Cuando sucede que el ser humano no tiene técnicas superiores, no tiene técnicas para comenzar a practicar, lo que pasa es que empieza a funcionar de una forma automática y el cuerpo necesita abastecerse de energía de luz. Entonces, cuando el cuerpo comienza a no funcionar de una forma correcta, piensa que se está, entre comillas, o enfermando, desequilibrando, y ahí es donde empiezan a tomar medicación, ahí es donde empiezan a ponerse cosas, ahí es donde empiezan a funcionar de una forma determinada, y eso es lo que genera más distorsión, más adicción, y se vuelve como un círculo vicioso, hasta que el ser tome conciencia de que tiene que entender ese proceso que trae y lo tiene que activar. Todo el mundo debería tener técnicas de meditación, técnicas de respiración, para poder conectarse a la frecuencia del ser, para poder conectarse a la frecuencia de los guías, para poder conectarse a la energía original, a la fuente inagotable, al prana de Dios, a la conciencia superior, a lo que ustedes llamen. Cuando se hace un proceso de un círculo vicioso, ahí es donde el cuerpo y el ser entran en un parámetro bajo y necesita como retroalimentarse de esa frecuencia para poder sobrevivir. El cuerpo tiene un patrón de origen luz, pero para eso hay técnicas, para eso hay que conectarse a ADN superiores, para eso hay que conectarse a la luz, para eso hay que conectarse a frecuencias lumínicas, para eso hay que conectarse a frecuencias del ser, para poder entender cómo funciona el cuerpo, la mente y el alma. Si es de arriba para abajo, tengo que comprender cuál es el significado álmico, cuál es mi conexión con el espíritu. Si el cuerpo humano nace de un proceso digamos, entre comillas, bajo, por eso la conciencia nos invita a conectarnos a una frecuencia superior para limpiar el cáliz, la ropa, el templo, la escuela, el envoltorio, el traje, como lo quieran llamar, para sacar ese proceso de carencia, ese proceso de necesidad, para sacar esa información egoica, para sacar esa información astral de sexo, de carencia, vaya a saber, todo el bagaje que trae ese proceso. Entonces, para poder conectarnos a esa frecuencia del ser y para lavar, limpiar y transformar y transmutar, yo tengo que recordar quién yo soy. Yo tengo que recordar quién yo soy.
Tengo que recordar cuál es mi origen real, cuál es mi origen lumínico y mantener ese proceso para el despertar de la conciencia. Si yo comienzo a automatizar el desequilibrio corporal, mis pensamientos negativos, yo tengo que entender que lo que yo tengo es algo aprendido, que debo desaprender para conectarme a la frecuencia del ser. El cuerpo, o sea, el ser humano trae, de otras encarnaciones, información, y trae de genética, o sea, trae de 7 o más generaciones para atrás, conducta, personalidad, información, trae comportamientos terrestres, trae una programación determinada. Y eso hay que limpiarlo para que ustedes recuerden que son chispas cósmicas. Para eso hay técnicas. Por eso el ser humano vive un tránsito en la Tierra y se muere, porque está programado para eso. Y en ese proceso de comportamiento le van pasando cosas, va generando algún tipo de cosas. O sea, si ustedes toman el comportamiento y el tránsito en la Tierra como un proceso de aprendizaje y de sabiduría, van a poder crecer y van a poder entender que la sanación y la salud es un merecimiento, es algo que Dios da por nosotros ser hijos de Dios, chispas cósmicas. ¿Qué pasa cuando empieza a no funcionar de forma correcta el cuerpo? Es porque está teniendo un funcionamiento egoico, es porque el ego tomó esa alma y está funcionando a través de parámetros astrales, de drogas, de carencia, de sexo, de lujuria mental, de pensares negativos. Esa masturbación mental tiene que ver con algo adquirido, no con lo que ustedes son en origen real. Tiene que ver con algo que ustedes aprendieron, pero no lo que ustedes son en la realidad del ser. Eso es ilusorio. Y si ustedes aprendieron se aprendieron en un comportamiento egoico, tienen que entrar en parámetros superiores de conciencia. Hoy estamos hablando de la sabiduría, de la abundancia, de la riqueza y comportamientos superiores, que hay que frecuenciar. Es un parámetro superior de conciencia que hay que sintonizar. El Reiki fue traído hace miles de años por maestros para sanar a aquellos seres que estaban desequilibrados. Y de a poco se fueron expandiendo para que el ser se conecte a la conciencia. Y de ahí comenzaron a abrir y a expandir la conciencia del ser a parámetros superiores. Pero falta que se conecte, falta que todavía se conecte a frecuencias superiores, que baje información, que aprenda la conexión a las frecuencias superiores. Cuando ustedes se conectan al ser, van a entender que la sanación es algo común que debería pasarle a todos los seres humanos, que la sabiduría es algo que está al alcance del ser. Tengo que ir a tomar esa frecuencia, tengo que ir a hablar con Papá Dios, tengo que ir a hablar con la energía, con la diosa, con el cosmos, con el Espíritu Santo. Tengo que yo ir hasta ahí a conectarme con esa frecuencia, o por lo menos investigar cómo hacer para conectarme con esa frecuencia. Si ustedes comienzan a no funcionar de una forma correcta es porque el ego tomó su sistema y los está haciendo funcionar de una forma no correcta. Cuando ustedes se conectan a la frecuencia del ser, pueden entender que hay parámetros de conciencia superior. La forma de pensar se aprende. Las neuronas de riqueza se activan y hay técnicas para eso. Hay técnicas de visualización creativa, de activación de sistema creativo, de pensares superiores. Hay técnicas de relajación, de meditación, de pensares lumínicos, de creatividad, de luz, de conciencia. Hay parámetros de luz. Pero para eso yo tengo que conectarme a la frecuencia del ser.
Para eso tengo que entender que aquello que el ser humano terrestre automatizó e hizo común en el plano no es algo común. No tienen que acostumbrarse, ya se lo dije en el programa anterior, no tienen que acostumbrarse a vivir de una forma desordenada, desequilibrada. La salud perfecta, la abundancia, la riqueza, la luz, la opulencia, son coordenadas Dios que hay que frecuenciar y observar en dónde el ego los tomó, los capturó, para que ustedes se liberen de aquella área, zona o sistema que los tiene tomados por un hecho de aprendizaje. Aquellos seres que no saben cómo funciona el ego, tienen que aprender eso, porque lo van a necesitar para poder conectarse a frecuencias de parámetros superiores de conciencia. Hablamos también de lo que es el funcionamiento corporal para poder conectarnos a la frecuencia del ser. Esto tiene que estar limpio, esto tiene que estar sano, el cerebro tiene que estar óptimo, equilibrado, porque de esta manera ustedes van a poder ser libres. Ustedes son libres cuando se conectan al ser, ustedes son libres cuando se conectan a los ángeles, ustedes son libres cuando pueden aprender a transitar el camino que ustedes vinieron a hacer acá de una forma consciente, sabiendo lo que están haciendo, sabiendo que se están conectando a una frecuencia superior. Entender que hay estímulos que generan distorsión en el plano terrestre y ustedes tener en cuenta eso. Y tener conciencia y sabiduría para poder conectarse a frecuencias superiores. Tener comportamientos lumínicos para poder conectarse a la frecuencia del ser. En la canalización, los ángeles explicaban que la energía es lo más valioso que tenemos para poder llevar una vida abundante, sana y también para que tengamos alegría. Los ángeles también explicaban que el cuerpo tiene que elevar su frecuencia y transformar su energía a procesos superiores. Y si la persona o el ser humano le da al cuerpo un comportamiento egoico, baja a planos más astrales y pierde comunicación con el ser. Por eso es muy importante que observen que si ustedes tienen comportamientos astrales y también son practicantes, maestros, yogis, meditadores, monitores de tai chi, tarotistas, reikistas, numerólogos o lo que sea, vean en dónde ustedes todavía tienen comportamientos astrales que genera que vayan perdiendo energía vital a través de esas vías de comunicación que empiezan a perder energía. Por eso es muy importante que tomen conciencia y que observen en dónde ustedes están generando este tipo de frecuencia, por dónde se está drenando su energía. Observar qué piensan, observar qué hablan. Si ustedes, hay seres que están en el astral alto y piensan que viven de una forma correcta, y no es así. Lo que pasa es que el cuerpo y el ego automatizó esa forma de vida para poder mantener a esa gente en esos programas. La abundancia es algo sumamente importante. La sabiduría es, como les dije en el programa anterior, la sabiduría es riqueza. La abundancia, la sabiduría, la sanación, el aprendizaje superior, todo lo que son parámetros superiores de conciencia que ayudan para que el ser humano pueda comenzar a despertar. Los ángeles dicen que ellos
emiten frecuencia y que esas frecuencias superiores están dadas, esas frecuencias superiores, esa geometría sagrada, esa encriptación, está dada en diferentes lugares, elementos, sectores. Toda esa tecnología superior está para que el ser humano pueda desencriptar esa frecuencia y pueda conectarse a parámetros de abundancia y pueda entender cómo funciona ese sistema. Les digo esto, los ángeles decían, todos los seres que todavía no empezaron a tener prácticas lumínicas y no empezaron a tener disciplina con respecto a lo que practican, están en el astral. Por eso les decía que es muy importante. Para aquellos que todavía no empezaron a disciplinarse en lo que es la conciencia del ser, están en planos astrales. Y para aquellos que ya empezaron a conectarse a la frecuencia del ser, tienen que profundizar lo que es el aprendizaje y conectarse a parámetros superiores de conciencia para comenzar a evolucionar. Les vuelvo a repetir, las emociones divinas tienen que ver con una conexión superior, tienen que frecuenciar esa energía y eso se aprende. Ustedes traen una memoria de origen que tienen que activar. Cuando ustedes bajan al plano, o sea, bajan al plano terrestre, se olvidan a qué vinieron y también pierden conexión con la tecnología de luz, pierden conexión con la tecnología del ser y tienen que generar una nueva conexión, una nueva frecuencia, una nueva comunicación para que ustedes puedan conectarse realmente a los ángeles, realmente a los guías, realmente a la conciencia del ser y salir de la ilusión, comenzar a observar su forma de vida, los pensares, las prácticas. El 99% de todos los seres que viven en el plano terrestre tienen que tener una forma, una técnica de reiki, de meditación, de respiración, para que pueda equilibrar su cuerpo. Miren, el ser, les vuelvo a repetir, viene del cuerpo, nace de un proceso evolutivo, de un proceso de carencia, o sea, de un cuerpo y también de un comportamiento terrestre. Entonces, no nace de una ceremonia lumínica del Espíritu Santo para que puedan traer esa alma al plano terrestre, para que pueda desarrollarse en su programa avataresco. No. O sea, la mayoría de los seres tiene sexo y no pregunta si pueden traer esa alma al plano. Entonces, hay que comenzar a sacarse toda esa programación egoica y conectarse a frecuencias de parámetros lumínicos para conectarse al ser. Todos los seres del planeta tienen que tener técnicas para evolucionar la conciencia. Les vuelvo a repetir, los ángeles explicaban, es amplio, es re amplio el tema, pero yo les hice un resumen para que se entienda y para que ustedes puedan entender. Los ángeles hablan de forma técnica, súper técnica, o sea, los ángeles hablan de una forma metódica, o sea, hablan de métodos, de protocolos, de técnicas, son sumamente inteligentes. Pero yo les hice hoy un resumen para que ustedes entiendan cómo piensan los ángeles, cómo piensa la conciencia yo soy, cómo piensan los maestros superiores, cómo piensan los ángeles, los guías, los maestros, los seres de luz, los ángeles ultraconscientes, cómo piensa la luz, cómo piensan los seres extraterrestres, cómo piensan. Entonces, yo hoy les hice un resumen para que ustedes entiendan el proceso del ser, el comportamiento superior, para que entiendan cómo funciona la luz de Dios Padre Madre. Por eso les digo que es muy importante que despierten, que es importante, escuchen la palabra, despierten, que comiencen a salir de la ilusión y comiencen a despertar la conciencia.
la conciencia del ser. Entonces, ellos explicaban que es un tema amplio y que es sumamente técnico. Y también explicaban que yo ya sé, esto se lo dije, que el planeta todavía no está preparado a nivel superior para vivir de una manera ultra sabia. Entonces, ellos colocaron, implantaron, dejaron encriptaciones dentro del planeta para que el ser humano pueda vivir de una forma cada vez más saludable, conectado al ser, conectado a la conciencia, que es una forma de experimentación para que el ser pueda evolucionar a niveles superiores de conciencia, para que el alma evolucione, para que el espíritu evolucione. Entonces, ellos explican que el cuerpo tiene un parámetro superior de función, que los órganos tienen un parámetro de funcionamiento superior y que la vida en la Tierra es un comportamiento medio que no llega a cubrir lo que es ese funcionamiento superior, que hay una disciplina de ultraconciencia que hace que el cuerpo pueda funcionar de forma correcta, de forma armónica. Con el correr de los años, de los siglos, de las eras, fue decayendo esa función superior y los seres humanos comenzaron a automatizar y a hacer común la vida más astral, o sea, a tener un comportamiento de vivencia astral. Y eso lo fueron haciendo automático, automatizaron esa forma de vida. Hoy en día nos conectamos a los ángeles, a la luz y a los seres extraterrestres para volver a recuperar ese comportamiento disciplinado más lumínico, para comenzar a conectarnos a la frecuencia del ser, para reaprender las formas de vida más lumínicas y para trascender la conciencia a niveles superiores, para aprender, para conectarse a la sabiduría real de Dios Padre Madre. Por eso es tan importante que tomen conciencia de esto. Si ustedes empiezan desde ahora a comenzar a tener técnicas de limpieza, de purificación, de conexión, de luz, de ángeles, de guías, técnicas de respiración, de meditación, de pensares lumínicos, de silencio, de expresión lumínica, de expresión sabia. Todo esto va a hacer que de a poco el cuerpo comience a limpiarse de parámetros más astrales y a salir de comportamientos terrestres y conectarse a la frecuencia de Dios Padre Madre. Por eso el ser humano vuelve a reencarnar, vuelve a reencarnar, vuelve a reencarnar para aprender lo que no aprendió y salir de lo que es la ilusión terrestre, o sea, salir de lo que es la ilusión del ser humano, sacarse las vendas para observar lo que es, para observar lo que es comenzar a frecuenciar el comportamiento lumínico, a saber dónde está la riqueza en los alimentos, dónde está la riqueza en la hidratación, dónde está la riqueza en la respiración, en la observación, en la comunicación, en la vivencia de la conexión a frecuencias más lumínicas. ¿Dónde está ese parámetro de conciencia superior? Por eso los ángeles enseñan esto. Por eso es tan importante comenzar a tener frecuencias superiores. Por eso es tan importante conectarse a frecuencias del ser. Para despertar. Para que ustedes digan, yo sabía, sentí, soñé, empecé a cambiar mi forma de ver las cosas. Hoy en día, el ser humano todavía está en parámetros egoicos más astrales, que va a tener que evolucionar para conectarse a frecuencias de luz, para conectarse a frecuencias del ser y para tomar conciencia de que la vida que se lleva en el planeta terrestre es una vida que llevan todavía astral.
Y de esos comportamientos hay que salir. Esto que explicaban los ángeles, que el cuerpo hace como una automatización para poder reequilibrarse, para poder sacar toxinas, para poder seguir caminando, para tener energía, para poder respirar, para que los órganos funcionen. Todo eso, los ángeles explican que el cuerpo hace como un esfuerzo sobrenatural para poder seguir vivo. Entonces, si la mente del ser humano está enferma, o sea, si la mente del ser humano está bloqueada por el ego no toma conciencia de esto. Y también entender que hay que observar la ilusión del ego, donde el ego tiene tomada a esas almas, esos pensares, o sea, donde el ego está poniendo ese tipo de energía, para poder disolver esas frecuencias, para poder observar cuáles son esos patrones de origen astral y retirarlos, para conectarse a frecuencias ultraconscientes, saber cuáles son las creaciones de autodestrucción y saber cuáles son las creaciones de conexión, de frecuencias de luz, de parámetros de conciencia, entender la frecuencia del ser y aprender y saber cómo ellos viven, saber cuál es la sabiduría que traen, saber cuáles son los parámetros de conciencia que manejan. Y para esto hay que instruirse, para esto hay que entrenarse. No alcanza con hacer deporte, no alcanza. No alcanza con hacer deporte, porque el ser humano está en una plataforma egoica, está en un programa, están en plataformas de tercera dimensión, o sea, están en el astral alto. Por eso les digo que no alcanza con el deporte, no alcanza con tener esas vivencias básicas del ser, o sea, hay que evolucionar y hay que salir de patrones astrales. Tomar conciencia real. Sabemos también, entre paréntesis, sabemos que el ser humano requiere un proceso de observación y es un proceso que se va dando de a poco. Y hay que respetar a las almas que están dormidas y que están en proceso de despertar. Pero hay almas que están teniendo como un despertar acelerado, que les empiezan a pasar un montón de cosas y no tienen la sabiduría para decodificar qué les está pasando, porque capaz la conciencia le dice despertá, 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 y le pasan un montón de cosas para que la conciencia pueda despertar. Pero si en alguna parte de tu psicología te tiene tomado el ego, si en alguna parte de tu psicología te tiene tomado el astral, o en algún tipo de programación que tiene que ver con el plano terrestre, hay que salir rápidamente de ahí para tomar conciencia de quién yo soy. Entonces, eso es muy importante, comenzar a tomar conciencia. Si yo estoy despierto, vamos a poner un ejemplo, los ángeles pueden estar en todos lados, porque ellos ya saben que son ángeles, y ya saben que son chispas cósmicas de Dios. Entonces, si un ángel está en el burdel del astral, o está en los cosmos de las llaves tonales de Dios, donde estén, ellos saben que son ángeles. Entonces no se confunden, no se pierden en los procesos astrales. Ellos son ángeles. Entonces saben lo que tienen que hacer. No se duermen, no se confunden, porque son ángeles y saben lo que hacen. Entonces, si yo estoy despierto en el burdel del planeta, yo ya sé cuál es mi función. El hecho es la gente que está durmiendo, o sea, la gente que está dormida, la gente que no es consciente de lo que pasa alrededor, adentro y afuera, porque también los hebreos dicen que es la yihá, la guerra santa, o sea, que es algo interno, muy interno, que se está manifestando hacia afuera. Pero eso también es importante observarlo y tener en cuenta de no hacerse cargo de aquellos seres que están en planos bajos y no quieren despertar, o no quieren tener conciencia, o que están acostumbrados a ese patrón de origen, y que cuando ya están en las últimas, ahí se acuerdan de que tienen que evolucionar. Ahí se acuerdan de que existe Dios, los ángeles, Yoshua, Krishna, Allah, los maestros, los dioses, y ahí se acuerdan que existen los maestros, los ángeles, la sabiduría, los dioses y todo eso. No esperen a estar en el límite, a punto de frecuenciar su vida para evolucionar. Y aquellos que se van del plano
pasan a otro, o sea, pasan de un proceso a otro porque van a un nivel de conciencia a evolucionar también. O sea, aquellos que se van del plano, se van para evolucionar. O sea, se van porque acá no pudieron y van a otro plano a evolucionar. Por eso yo les digo que la sabiduría es tan importante, que la sabiduría es un sistema de ultra conexión, que la sabiduría es abundancia. Los ángeles nos dicen, yo lo mayor que te puedo dar es la conexión al ser, la sabiduría, la instrucción, la luz, porque para nosotros eso es riqueza. Para nosotros la sabiduría y la riqueza y la sanación es la conexión a la frecuencia del conocimiento, del saber, del conocer, del aprender. O sea, estar conectado a la frecuencia del aprendizaje y la sabiduría permanentemente, eso para nosotros es riqueza. Eso para nosotros es opulencia. Eso para nosotros es luz. Eso para nosotros es conexión a los guías, es riqueza cósmica, es conexión a los guías, es frecuencia superior. Para nosotros eso es la abundancia. Por eso nosotros le damos tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanta luz a aquellos seres que entienden el idioma en el cual nosotros podemos hablar. Y todavía falta, porque hay muchas cosas que dicen que ustedes todavía no comprenden, que deben pasar por procesos de sabiduría aún superior para que nosotros podamos darle más. Y que ustedes pongan en práctica esa sabiduría que tiene que ver con ser espíritus. Cuando ustedes pasan de entender que son chispas cósmicas, entran a otro proceso de sabiduría, y a otro proceso de sabiduría, y a otro proceso de sabiduría, pero para eso tienen que estar preparados, y tienen que ser conscientes de aquello que es y del aprendizaje permanente, salir de la ilusión. Hay programas de luz y hay programas astrales. No piensen como humanos. Entiendan que hay una ultraconciencia que tienen que acceder para evolucionar. Si no lo hacen ahora, lo van a hacer en otro momento. Porque sí o sí tienen que evolucionar la conciencia del ser. Cuando ustedes se van del plano, van a ir a otro proceso a evolucionar. Y cuando ustedes se van de ese proceso, van a ir a otro proceso a evolucionar. Porque el alma, el ser y la conciencia están permanentemente evolucionando y aprendiendo. Los ángeles, los guías, los seres de luz, los maestros cósmicos, los yogis, los espíritus, todos los seres están evolucionando en diferentes niveles de conciencia. Y ayudan, dan una mano a los seres que están evolucionando en el planeta. Por eso nos tienen amor, comprensión y nos ayudan y nos tienen mucha paciencia porque saben cuál es la forma de vivencia que existe en el plano y entienden que tenemos que evolucionar y esto se hace de a poco. Por eso es tan importante, que tomen conciencia. En estos dos programas yo les compartí esta sabiduría. Hablamos de la sabiduría, hablamos de qué es la riqueza, qué es la opulencia. Existen técnicas para que eleven la conciencia, existen técnicas para que eleven el cuerpo, existen técnicas para que sepan que el cuerpo es un envoltorio, que el cuerpo es un templo, que el cuerpo hay que cuidarlo para asentar la conciencia del ser, asentar la conciencia de las emociones divinas y poder conectarse a frecuencias superiores. Los ángeles no son religiosos, son técnicos, son ultraconscientes, son maestros que traen sabiduría, son maestros que traen conciencia, son maestros que traen una información superior que el ser terrestre todavía no entiende, que tiene que comenzar a frecuenciar. Entonces, esto es sumamente importante. Los ángeles, los extraterrestres, los espíritus, los fantasmas, el cosmos, existen.
y ayudan grandemente para que el ser paparulo pueda despertar, para que pueda conectarse a frecuencias superiores. Los dones, los carismas, las emociones divinas, las emociones del ser están puestas para que el ser utilice ese recurso para evolucionar, para ayudar al planeta, a la conciencia, a los seres a evolucionar. No se utilizan para propósitos terrestres egoicos. Lo vuelvo a repetir, los dones, los carismas, la tecnología, la sabiduría, la conciencia están puestos para que el ser utilice esos recursos para ayudar a diferentes seres y por sobre todo para evolucionar su propia conciencia. No están para mal utilizar ese recurso de energía. No está para mal utilizar esa frecuencia superior. No está para mal utilizar esa frecuencia cósmica. Por eso hay que tener sumo respeto por las técnicas, por los métodos, por las canalizaciones, por la sabiduría, por diferentes técnicas. Hay que tener mucha conciencia de esto, porque es sumamente interesante para conectarse a la frecuencia del ser. Por eso les digo, tomen conciencia, conéctense a frecuencias superiores. Si ustedes, los recursos que Dios les da, la energía que Dios les da, el dinero que Dios les da, el oro que Dios les da, la abundancia, la salud que Dios les da, ustedes lo tiran, lo derrochan, lo malgastan, esa frecuencia se empieza a disolver. O sea, los ángeles y los guías cortan los recursos a los seres que autodestruyen su cuerpo, que utilizan los dones y los carismas para bienes personalistas, porque eso está puesto por una energía ultra inteligente para que el ser tome esos recursos para ayudar y para ayudarse, para evolucionar y para evolucionarse, para conectarse al ser y para conectarse con otros seres y para conectarse a su propio ser. Están puestos para eso. El sol es una tecnología ultra consciente, está puesta para que el ser humano pueda tomar energía vital. Igual que la lluvia, igual que la tecnología del prana, igual que la tecnología de la energía de la tierra, la energía superior de la tierra. La tierra tiene una energía, que es una energía superior. Ustedes tienen que accesar esa frecuencia. Tienen que saber cómo abrir esa riqueza. Tienen que saber cómo conectarse a la tecnología de los cielos, a la tecnología de las estrellas, para saber cómo funciona la luz de Dios Padre Madre. Por eso es tan importante. Lo que pasa es que el ser, a no observar de una forma sabia, correcta, con amor divino, con pasión por lo divino, se cuida ellos cuidan aquello que creen importante, pero no cuidan aquello que es importante, aquello que es frecuencia de luz. Por eso les digo que es muy importante observar esto. También los ángeles, lo voy a dar lo voy a explicar en otro programa, lo que es cómo ellos se conectan con nosotros. Hay una vibración ultraconsciente muy finita, muy súper sutil, que es una de las frecuencias con la que los ángeles se conectan con nosotros y que no tiene nada que ver con lo aprendido en la tierra. Es una frecuencia muy, pero muy sutil, muy tecnológica, que hace que ellos conecten con nosotros. En realidad nosotros conectamos con ellos para poder frecuenciar la sabiduría ultraconsciente. Cuando ustedes comienzan a entender la frecuencia superior, ahí podemos escuchar una pequeñita conexión
con los ángeles y con los guías. Es sumamente interesante. Es importantísimo, al principio lo van a escuchar con una interferencia y de cada día lo van a ir afinando más. Es sumamente consciente y de ultra conciencia. Y esto, la posibilidad lo tienen los chicos que meditan mucho, que tienen un proceso y una técnica que tienen técnicas de relajación muy importantes, la yoga. Yo lo he experimentado con alumnos que practican yoga nidra, meditación, relajación y técnicas de respiración, que pueden hacer un pequeño contacto con seres ultraconscientes. Para eso el cerebro tiene que estar sano, para eso la mente tiene que estar sana, tiene que estar libre de pensamientos y de implantes y de un montón de cosas. Es súper amplio, pero de a poquito esas conexiones se pueden realizar. Y también la forma telepática de ultraconciencia. Se van a dar cuenta cuando un ángel emite frecuencias de sabiduría, porque les va a dar un bienestar, una frecuencia de luz sumamente interesante para que puedan evolucionar. Es una oportunidad conectarse a la luz, es una oportunidad conectarse a los ángeles, es una oportunidad. Pidan conectarse con frecuencias, con seres de luz, con frecuencias cósmicas. Pidan conectarse, sincronizar la frecuencia de los ángeles. Pidan sincronizar el cambio, la transformación, la transmutación. Pidan conectarse a seres afines a ustedes para que puedan entrar en un parámetro superior y conectarse con la conciencia. Háganlo de a poco, háganlo despacio, pero entiendan que el día de hoy, que este proceso que está viviendo es una reoportunidad para evolucionar. Aprovechenlo, hay un montón de información, yo subo mucha información, hay un montón de talleres arancelados, gratuitos, pueden entrar a suscribirse a este programa Conectados al Ser y vean todo lo que hay. Pueden conectarse al canal Adi La Luz y vean la cantidad de cosas que hay. Algunas cosas aranceladas y otras cosas gratuitas. Yo subo un montón de información, canalizaciones, cosas que me piden los ángeles, subo también para compartirla con ustedes. Esto es una oportunidad para mí y para ustedes también. Gracias, gracias, gracias. Feliz día. Mi nombre es Adi La Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad. Es ahora y vos te lo mereces. Gracias, gracias, gracias. Muy feliz día. Mil bendiciones. Feliz día, muy feliz día. Que tengas un maravilloso día y que hoy te puedas despertar. Dale, fantasma, despertate.